El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar de la serie El Espíritu Santo, la espiritualidad y la mente, el capítulo número 26 con el tema El Espíritu Santo y la Iglesia, primera parte. Gracias damos a la familia Fustero por el apoyo a este ministerio. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque nos has acompañado hasta aquí. Queremos, oh Señor, hacer realidad en nuestra vida el pasaje que el apóstol Pablo nos presenta, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. Lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Llegamos a una serie de 5 temas titulada El Espíritu Santo y la Iglesia. En el primer tema vamos a ver unidos con Dios. El segundo tema, unidos por el bautismo. El tercer propósito, unidos por la palabra de Dios. El cuarto propósito, unidos en fe y doctrina. Y el último propósito de esta serie, unidos en misión y servicio. Gocémonos. Es tiempo de comenzar con el primer propósito. Además de actuar individualmente en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo actúa también sobre la iglesia como un cuerpo. El Espíritu mantiene la unidad de la iglesia para que ésta cumpla el propósito por el cual fue creada. El Espíritu mantiene la unidad de la iglesia, mantiene a la iglesia unida. El problema radica en que si la iglesia no conoce el propósito por el cual fue creada, entonces el Espíritu tira para un lado y ella tira para el otro. Por eso la pregunta que cabe es: ¿cuál es ese propósito? Veamos a continuación el primer propósito para el cual fue creada la iglesia. Unidos con Cristo. Primer propósito, la unidad de la iglesia con Cristo. La lectura bíblica está en Efesios 2:20. La misma se lee de la siguiente forma. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En esta lectura bíblica queremos resaltar lo siguiente:
Estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero la principal piedra, la que sostiene todo el edificio, conocida como la piedra angular, es Jesucristo. O sea, que aun cuando nosotros leemos y estudiamos lo que los profetas y los apóstoles escribieron, ellos basaron su escritura en lo que Jesucristo enseñó. Por lo tanto, el fundamento de nuestra formación es Jesucristo. Ahora, ¿de qué edificio estamos hablando? Estamos hablando del templo de Dios. ¿Pero cuál templo? Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice la palabra: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Queda claro entonces, el primer templo que debemos edificar como morada de Dios, se trata de nosotros mismos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto es templo de Dios, porque en él mora Dios. Y algo que debemos saber es lo siguiente: una cosa debes saber: Jesús limpia su templo para poder morar en él. Jesús jamás va a vivir en un templo sucio. Lo hizo cuando estuvo aquí y lo sigue haciendo a través de su Espíritu. La siguiente pregunta es: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es que se trata de que nosotros podemos pretender que el Espíritu Santo, que Jesucristo, more en nosotros, mientras en nosotros hay cosas que no son agradables para Él. Un poder ajeno y superior al hombre debe actuar sobre él para que en la edificación del carácter se utilicen materiales sólidos. Dios habita en el santuario del hombre. Y, cito del apóstol Pablo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un poder ajeno y superior al hombre. Debe actuar sobre él para que en la edificación del carácter se utilicen materiales sólidos. Ese poder es el que rige el crecimiento espiritual y nosotros debemos permitirlo. Dios habita en el santuario del hombre y por eso Dios no puede habitar en el cuerpo, en el templo, en un templo donde hay ídolos. Dios no puede habitar en ti mientras tu mente esté concentrada y esté adorando ídolos. La pregunta que cabe ahora es: ¿qué es lo que no sabemos y nos hace falta? La respuesta está en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bendito sea Dios. Mira el poder de esta cita.
Tú eres templo del Espíritu Santo. I am, yo soy templo del Espíritu Santo. Cosa linda. Amén. Para ir cerrando nuestro estudio, nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo deben vivir los que están unidos con Cristo para llegar a alcanzar la unidad? ¿Cómo deben vivir los que están unidos con Cristo para llegar a alcanzar la unidad? ¿Qué pregunta más potente? Se supone que estamos unidos en Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a alcanzar la unidad? La respuesta está en Colosenses 3, 12 al 15. Una cita que nos va a acompañar por varios días. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Qué cosa más linda! Termina diciendo la cita. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo no entiendo, yo no puedo, honestamente te lo digo de todo corazón, yo no puedo tener paz si en mi corazón existe alguna cosquilla, alguna rencilla contra otro siervo de Dios. ¿Te imaginas que lleguemos al cielo teniendo rencillas? Puede ser que ninguno de los dos lleguemos. Llamo la atención para que tú que me estás escuchando, si en algo te he ofendido, cosa que yo no sé, házmelo saber para pedirte perdón. Amén. Nuestra lección para el día de hoy, unidos con Cristo, es la siguiente. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 18 al 22. Esa es la lección de hoy. Somos edificados sobre la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Nuestra conclusión: el Espíritu trabaja individualmente con nosotros para llevarnos a Jesús y recibir justificación y santificación, pero sobre todo para que podamos vivir unidos con Cristo. En este proceso, Él hace de nosotros piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Cuanto más unidos con Cristo estemos, más cerca estaremos de nuestros hermanos. Repito, cuanto más unidos de Cristo estemos, más cerca estaremos de nuestros hermanos. Tú y yo, para poder estar más cerca el uno del otro, tenemos primero que estar más cerca de Cristo, tanto tú como yo. Amén. Termino la cita diciendo: de este modo
formamos un edificio compacto, morada de Dios en el Espíritu, unidos todos en la unidad de creyentes. Se llama iglesia. Amén. Nuestra reflexión final es la siguiente. El hombre no puede hacer de sí mismo un templo, a menos que se valga de la cooperación de Dios. El Señor tampoco puede hacer nada si la voluntad humana no se une con la del Omnipotente. Siendo que Jesús es el principal obrero, el agente humano debe trabajar con él para que se pueda completar el edificio celestial. Todo el poder y la gloria pertenecen a Dios, mientras que toda la responsabilidad descansa en el agente humano. Dios no puede hacer nada sin la cooperación del creyente. Dios no puede hacer nada sin la cooperación del creyente. Revista Review and Herald del 25 de octubre, escuche bien la fecha, 1892, hace más de 100 años. Así, mis hermanos, esperamos que el primer propósito haya llegado a su corazón. El primer propósito para la iglesia es la unidad con Cristo. Si nos unimos a Cristo, nos uniremos como hermanos. Es tiempo de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la vida, la salud. Y hoy queremos que en nuestra vida lo dicho por el apóstol Pablo se haga realidad en cada uno de nosotros. Cuando dijo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, que el deseo del apóstol Pablo se haga realidad en nuestros corazones. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana con el segundo propósito. Bendiciones.